hermanos, en el libro de Génesis. Vamos a leer Génesis en el capítulo 2. Gloria a Dios. Estoy estudiando el libro de Génesis. Hay algunas cosas muy interesantes que a veces se nos pasan por alto. Y, por ejemplo, acá había un verso que yo había estado pasando por alto, porque a veces no es solamente el verso, sino también una frase del versículo bíblico la que nos habla. Me refiero a Génesis capítulo 2. Vamos a leer el verso 5, Génesis 2. Vamos a leer del 1 al 7, para tener bien en el contexto, del 1 al 7. Génesis capítulo 2, de verso 1 al 7. ¿Tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Y aquí la parte que quiero destacar, y en esa nos vamos a enfocar. Ni había hombre para que labrase la tierra. Vamos a repetirlo eso. Ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a dar gracias a Dios. Le voy a pedir a Harold, por favor, que nos dirija en una oración. Padre celestial, te damos las gracias, Padre, por esta Sí, Señor Jesús. dada, Señor, a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, bendice su corazón, su sabiduría, Señor, y háblanos, Señor, a través de él, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Gloria a Dios. Les dije que les hicimos y repetimos, ¿verdad? En el verso 5, la última frase que encontramos en ese versículo, que dice: ni había hombre para que labrase la tierra. Se trata de la tierra recién creada. Todos sabemos, por la escritura misma, si seguimos leyendo, de que Dios había hecho un huerto, ¿sí? No solo había creado la tierra, sino que en la tierra había establecido un lugar muy especial, muy particular, llamado el huerto del Edén. Edén, el significado de la palabra Edén significa delicias, o sea, un lugar de delicias, un lugar de paz, un lugar de armonía, un lugar de bendición. Y allí Dios hizo todas las cosas. Y no solamente las cosas creó toda la tierra, sino que también en ese lugar puso la semilla para todo lo que habría de surgir en la tierra. O sea, que del huerto del Edén iba a surgir todo lo que estaba o lo que estaría sobre la tierra de una manera multiplicada. Pero dice el verso que cuando Dios crea el huerto del Edén, crea toda la tierra, crea toda la vegetación, crea todas las cosas, entonces dice que ahí en el huerto del Edén no había hombre para que labrase la tierra. Si leemos nosotros, seguimos leyendo este capítulo 2, vamos a encontrar de que Dios hizo al hombre precisamente con el propósito de que labrase la tierra, que labrase el huerto del Edén, que trabajase en ese lugar. Dios había hecho todas las cosas, pero necesitaba que alguien trabajara por él en ese lugar físico, material. Alguien que pudiera comunicarse con él, y para eso ese ser era el ser humano.
lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Espíritu para comunicarse con Él, para responder a las órdenes de Él, para tener comunión con Él, para tener guía y dirección, para todas las cosas que el hombre tenía que hacer sobre la tierra. La tierra era hermosa en gran manera, era perfecta, pero necesitaba de alguien, porque imagínense que si no había un hombre allí sobre la tierra, los vegetales podían crecer de una manera alterada, todas las cosas hubiesen tenido, tenían que tener una atención, había que tener alguien que cuidase todas esas cosas, que las supervisase. El mundo animal necesitaba un supervisor. Todas las cosas necesitaban tener a alguien que estuviera allí encima de ellas para que pudiera desenvolverse de la mejor manera todo. La función del hombre era que tenía que también multiplicarse. Fíjese una cosa, que si usted lee aquí, lo hemos leído, el verso 7, dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Acá nos dice fue un ser viviente, en otras versiones habla de un alma viviente. Y es correcto saber de que el hombre era una entidad que Dios había creado para administrar el huerto del Edén. El plan de Dios era que a partir de la creación de este ser viviente, de esta alma viviente, allí en medio del huerto del Edén, entonces todas las cosas, todas las bendiciones de ese huerto, este ser es tan especial, muy diferente de los demás seres que Dios había creado, tenía que multiplicarse él mismo y también multiplicar todo lo que extraía del huerto del Edén para multiplicarlo a lo ancho y a lo largo de la tierra. Sobre toda la faz de la tierra, el hombre tenía el cargo de ser un supervisor, de ser alguien que estaba a cargo, administrando, alguien que estuviera ocupándose, porque si no hay hombres, entonces no hay nadie a cargo. Si no hay hombres gobernando, no hay nada que pueda solucionarse. Todas las cosas pueden confundirse y generarse un caos. Por eso Dios creó al hombre así como un ser viviente. Pero hay algo más también, si usted sigue leyendo en el capítulo 2, encontramos de que más adelante, en el verso 21, dice que entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. O sea, que dentro de ese ser viviente que Dios había creado inicialmente, vemos algo compuesto, vemos algo que ese ser viviente era un ser inclusivo. ¿Por qué? Porque no era solamente Adán, sino que tenía a Eva dentro. ¿Y cómo hizo Dios? Dividió a ese ser viviente en dos. ¿Por qué? Porque necesitaba el hombre ayuda idónea. Necesitaba el hombre a alguien que le ayudara a gobernar ese huerto del Edén, y también le ayudara no solamente a gobernar el huerto, sino a gobernar toda la tierra, y necesitaba multiplicarse. Ahí empezó Dios con una división, el proceso de la multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un Dios que multiplica, pero aquí lo vemos dividiendo. Si usted nota, aquí fue el único momento en que Dios divide algo en la Escritura. Dios divide al ser viviente que había creado, llamado hombre, llamado Adán, para hacer dos seres independientes, o supuestamente independientes. ¿Por qué? Porque la mujer iba a estar en combinación, trabajando codo a codo con el hombre, formando un matrimonio para gobernar ese lugar, para que en ese lugar hubiera orden, para que en ese lugar hubiera multiplicación, para que en ese lugar reinara la paz y la armonía. Era el huerto del Edén un lugar de paz y armonía por la sencilla razón que allí Dios se manifestaba
a los hombres, a Adán y a Eva, a nuestros primeros padres, y hablaba cara a cara con ellos. Y la presencia misma de Dios garantizaba que ese huerto del Edén fuera un lugar de plena y total bendición. Eso es lo que ocurrió mientras el hombre se mantuvo junto a su mujer dentro de los preceptos, de los principios que Dios había establecido, que Dios les había dirigido, las leyes que Dios le había dado. Y digo leyes, pero en realidad era una sola ley que Dios le había dado a Adán y a Eva, que era la ley de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos los árboles podían comer, pero de ese árbol no. O sea, que Dios les dio un solo mandamiento. No existían 10 mandamientos allí en el huerto del Edén, ni existían 613 mandamientos como encontramos en el Antiguo Testamento. No, un solo mandamiento, y ese mandamiento fue quebrado. El problema no era solamente la desobediencia de Eva al comer del fruto, ¿verdad?, que Dios le había dicho que no comiese, sino que junto con esa comida que no solamente comió Eva, sino también Adán, entró la maldición del pecado en la naturaleza humana. Amén. Muchos dicen, bueno, el pecado de nuestros primeros padres fue que desobedecieron a Dios quebrando ese único mandamiento. El tema es de que un niño, usted le da algo para que lo pone ahí y le dice, mira, de esto no puedes comer, esto lo tenemos que reservar para la cena, así que cuidado, no toques esto hasta la hora de la cena, yo te lo voy a dar, ¿sí? Pero el niño va y come de eso antes de tiempo. Él desobedeció, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ahora los padres le van a aplicar una corrección porque quieren formar un buen carácter en él. Y eso es lo que se debe de hacer, una corrección. Cuando alguien desobedece, tenemos que corregirle de parte, si son nuestros hijos, por supuesto. Entonces, allí, bueno, decimos, bueno, vino la corrección y ya está, la cuestión quedó arreglada. Pero en el caso de la desobediencia de Adán y Eva, no solamente se necesitaba una corrección, sino una solución mucho más profunda, porque en el mismo momento que ellos comieron del fruto prohibido, no solamente quebraron el mandamiento, no solamente desobedecieron a Dios, sino que ellos se envenenaron. Se envenenaron de la naturaleza satánica. Satanás, la serpiente, le habló muy sutilmente a la mujer, ¿verdad? Le habló como compadeciéndose de ella, como hablan los engañadores, las personas que quieren seducir a otros, diciéndole, no te mereces estar en el huerto del Edén y trabajando codo a codo en este lugar. Sabe Dios que el día que comas de él, fruto de ese árbol, ustedes serán como dioses. Entonces ustedes tienen que comer porque van a conocer el bien y el mal, algo que Dios conoce, y Dios es mezquino, no quieren que ustedes lo conozcan. Ustedes están privados del conocimiento del bien y del mal, algo que Dios conoce. Sin embargo, Dios sabía muy bien por qué privaba al hombre del conocimiento del bien y del mal, por la razón de que cuando se conoce el bien y el mal, lo que el hombre siempre hace es hacer el mal. Si no sabe lo que es el mal, no lo hace, pero porque lo conoció, entonces se lo practica. Otro día hablamos más profundo de esto, pero el tema es que aquí tanto Adán como Eva, nuestros primeros padres, el primer matrimonio, la primera familia que estaba puesta allí para gobernar en el huerto del Edén, fracasó. Falló miserablemente. Y eso le valió ser expulsados del huerto del Edén. Mire usted una cosa. El huerto del Edén era un lugar paradisiaco. De hecho, es el paraíso. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con ciertos personajes, ¿verdad?, muy famosos. No voy a dar nombres, pero usted quizás puede imaginarlos, porque hay una variedad inmensa de artistas, de personas, de cantantes seculares, ¿verdad?, de que están teniendo o han tenido mucha fama y vienen de un origen muy pobre.
algunos deportistas, otros de otra índole, pero vienen de orígenes muy pobres. Algunos nacieron sin la supervisión de un padre, de una madre. Vivieron una infancia miserable. Yo no quiero dar nombres, pero cantantes de música, como le dicen, la música urbana actual, que son muy famosos, pero que en su infancia no tenían la supervisión de un padre, de una madre. ¿Sí? O sea, no hubo nadie, como Dios había creado en el huerto del Edén, un hombre o una madre para que labrase ese huerto, para que trabaje en el corazón de ese niño, en esa infancia. No hubo alguien que trabajase el huerto del corazón de estas personas. ¿No se le hace muy común eso de enterarnos de que hay muchas personas que no han vivido infancias felices, que han vivido alejados de sus padres porque sus padres fueron hombres para así poder procrearlos, pero fueron muy, quiero buscar la palabra correcta para no ser ofensivo, fueron muy necios, irresponsables, gracias hermano, al abandonar a sus hijos. No solamente estoy hablando de hombres, sino también de mujeres. Hombres y mujeres que se enfocaron en lo que no tenían que enfocarse. Y provocaron ese sufrimiento en sus hijos, en sus criaturas, destruyendo su infancia, su adolescencia. Y por qué no hasta toda una vida. ¿Por qué? Porque no pudieron dar un ejemplo de dirección, de corrección. No fueron verdaderamente padres, no fueron hombres y no fueron mujeres que estuvieran a la altura de la encomienda que Dios les ha hecho. Esto sucede hoy en día y se manifiesta de muchas maneras muy claras a nuestro alrededor. Usted lo ve, usted ve cárceles llenas de jóvenes, usted ve una condición en la juventud terrible y una inmoralidad en la sociedad tremenda, hermanos queridos. Cada día se descompone más esta sociedad. Jóvenes que están en una cárcel, y yo no estoy aquí eludiendo el compromiso o la responsabilidad individual de las personas, pero muchos de estas personas que están encarceladas, algunas de por vida, han cometido crímenes violentos, otros robos, fraudes, porque se han sentido que podían vivir de la manera que ellos quisieron vivir, porque no habían tenido una dirección, porque no había nadie que les aconsejase a tiempo, porque no había un padre que los acompañó en su infancia, no había una madre que estaba junto con ellos, no había un padre que le acompañaba, por ejemplo, al deporte, que cuando ese niño hacía un gol y gritaba todo el mundo gol, el padre estaba ausente de ese lugar. Había un padre ausente trabajando en el corazón de su hijo. Había una madre ausente trabajando en el corazón de su hija. Había una madre desenfocada de las cosas que tenía que enfocarse para enfocarse en cosas que no iban a edificar a la familia, que no iban a ayudar a sus hijos. Se enfocaban las personas en cosas que destruyen, en cosas que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy egoísta. El día que Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido, el egoísmo satánico ganó su corazón. Satanás es un ser muy egoísta, un ser muy cruel. Es malo, es dañino. Satanás solamente busca robar, destruir, matar. Así lo identificó Jesucristo al enemigo de nuestras almas, el enemigo declarado de Dios. Y él manchó el corazón del hombre con su propia naturaleza. Era la única manera en que él podía infiltrarse en la obra máxima de Dios,
en la obra cumbre que era el ser humano. ¿Cómo lo habría de conseguir? Cuando el hombre no solamente desobedeciese a Dios, sino que el hombre permitiera, abriera una puerta para que Él entrara en su corazón, entrara en su naturaleza. Por eso hoy vemos las desgracias que vemos, por eso vemos los sufrimientos que ha causado el pecado, por eso hoy vemos la maldad desenfrenada, la inmoralidad a nuestro alrededor, hombres y mujeres que han perdido de vista, ¿verdad?, su identidad, que se han olvidado de ella, que viven de cualquier manera, porque nunca tuvieron a alguien tampoco que les guiara, que les enseñara, que les instruyera, alguien que labrara sus corazones, que labrara su futuro, que labraran su vida, porque no había hombre sobre la tierra, sobre esa tierra virgen y fértil, que a veces es el corazón de los niños, pero esos niños que son olvidados, que son dejados a un costado, niños que sufren ante la carencia de un padre que esté a su lado. Imagínese allí cualquier niño, póngale el nombre que usted quiera, José, por ejemplo, sin alusión personal a ninguno de los Josés, ¿verdad? Pero José, puede ser Mario, puede ser una jovencita, María, Norma, Marta, etcétera. Un niño, un joven que no cuenta con la presencia de sus padres al lado, que no cuenta con la dirección. Cuando José va a jugar al fútbol y hace un gol y ve que sus compañeros celebran y los padres celebran junto a sus hijos la victoria de su equipo, pero él no mira a su alrededor y no está su padre, no está su madre, no hay nadie a su alrededor. Y a lo mejor es él el que conquista el gol, pero nadie celebra. O ese joven que tampoco recibió la visita de sus padres en el día de su graduación, se graduó en la escuela, ¿verdad? Se esperaba que estuvieran sus padres allí, pero por distintas razones, muy válidas para sus padres, porque el padre tenía otras obligaciones con sus amigos, con su trabajo, su madre estaba también obligaciones con sus amigas, con sus propios criterios, con sus propios deseos. Se olvidaba de esos hijos y ellos tenían que recibir la graduación, la premiación a su esfuerzo escolar, sencillamente de la mano de su maestro, de su director de escuela, pero no estaba el padre para abrazarlo y decirle: te felicito, hijo, por lo que conseguiste, lo hiciste bien, estoy muy orgulloso, muy orgullosa de ti. No, nadie estaba a su lado, nadie estaba para celebrar con él. Y eso crea un profundo dolor en el corazón de los niños, de los jóvenes. Fíjese usted una cosa, muchas veces pensamos nosotros que con traer el alimento como hombres a nuestros hogares es suficiente. Ese es nuestro deber primario, sostener a la familia. Nadie se puede decir: oh no, mi trabajo es, como en el caso del hombre, es traer la comida a la casa. Y eso ya es suficiente. Ahora yo ya trabajé mis 8, mis 10, mis 12 horas o más por día y traje la comida. Mi familia tiene para comer, pero ni su mujer ni sus hijos gozan de la presencia de ese padre, porque ese padre o bien llega a su casa, come y ya mira el reloj y ya mira dónde irse, porque hay amigos que lo están esperando, porque hay un juego aquí, que hay otra cosa por allá, y se olvida de sus hijos, se olvida de su familia, porque tiene otro trabajo, porque tiene que hacer dinero, porque tiene compromisos y responsabilidades, pero sus hijos viven allí en una ausencia total de la paternidad de un padre, de la maternidad de una madre, y allí esos hijos crecen con ese resentimiento en su corazón. Por eso, una vez más digo, por eso está también tan llena las cárceles de personas encerradas en esos lugares, porque nunca hubo una madre o un padre, un matrimonio verdadero atendiendo a la necesidad de esos hijos que siguen sufriendo por la falta de criterio de sus padres. Es triste decir estas cosas, pero esto es una realidad. Quizás usted lo ha vivido, quizás usted lo ha experimentado. Fíjese, José o Mario, como quiera llamarle,
llegando a la escuela. Y vienen los padres de los otros niños a dejarlos en la escuela. Se despiden con un beso, un abrazo. Ahí vuelvo más tarde. Pero José llega solo. No hay un padre que lo acompaña. Y él mira cómo fulano, mengano, sus amiguitos, vienen acompañados de sus padres, que los vienen a dejar en la escuela. Pero él no. Y de repente siempre hay un niño, ¿verdad? Son niños. Pero el enemigo sabe sembrar la maldad en el corazón de todos. Y él dice, ¿y este que es huérfano? Y le comienza a hacer bullying. ¿Y tu papá? ¿Y tu mamá? Acá nunca se los ha visto. Y hasta las mismas maestras, en la misma dirección de la escuela, cuando hay padres que brillan por su ausencia, menoscaban a ese alumno, hermano. Esto es una realidad que sucede. No digo que todos los maestros y las instituciones educativas suceden las mismas cosas, pero a veces el hombre se guía por lo que ve en sus ojos. Y hay maestros que ven un niño con los zapatos rotos, con un pantalón remendado, con una ropa empobrecida. Ve la ausencia de esos padres, porque esos padres, o está ausente él o ella, porque la madre los abandonó, los dejó, siguiendo otras cosas, el placer personal, siguiendo la inmoralidad y la corrupción, siguiendo el pecado, el camino de Satanás. Hay dos caminos, después quizás hable un poco más de eso. El camino de Dios es el camino de Jesucristo, y el camino de Satán, que están siguiendo muchos. Y cada vez que alguien se aparta de su responsabilidad con Dios, de la relación con Dios, entra a caminar el camino de Satán. Y entonces esos niños allí ven, esos maestros ven la falta de atención de ese alumno o de ese compañero, de esa compañerita, y empiezan a vigilarlos, empiezan a mirar cómo vienen vestidos, porque están buscando el detalle para poder señalárselo. Están mirando cómo van calzados sus pies, cómo van vestidos a la escuela. Están mirando si compran o no compran la soda, si tienen dinero, si les dan dinero. Están viendo como ellos, muchos de ellos dicen, hoy es mi cumpleaños, mañana es mi cumpleaños, yo te invito a ti, pero a ti no. Porque se invita generalmente a los que parece que tuvieran posibilidades de traer un regalo. Pero a alguien que lastimosamente se presenta ante los demás, un niño inocente, no se lo invita. No sé si a usted le ha pasado o lo ha visto. Yo lo he visto y es doloroso de que haya amigos que hagan diferencia. A ti te invito, pero a ti no. O no te dicen nada, pero tú ves que a la fiesta no te invitaron. ¿Porque eres pobre? ¿O sencillamente porque sus padres dijeron, no, a ese no, ese vive en un lugar muy pobre? Tú tienes que relacionarte con otros chicos. Qué triste, qué doloroso es. Imagínese ese niño sufriendo eso, porque su padre, porque su madre se olvidaron de labrar su corazón, se olvidaron de que existía, se olvidaron que un día tuvieron un hijo, una hija, se olvidaron definitivamente del compromiso que tenían con sus hijos. Es triste
Quizás alguno lo pasó. Es muy doloroso, porque después viene el bullying, la burla, el escarnio. Y un niño a veces no tiene la capacidad para resistir ese tipo de carga emocional. Por eso no es extraña de que haya tantos suicidios entre los jóvenes. Niños que se suicidan, jóvenes que se suicidan porque no pueden resistir más. Y se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué se preguntan dónde está Dios? Porque no conocieron realmente a sus padres. Si hay alguien que le falta conocer a un padre, a una madre, porque nunca ha tenido la oportunidad de conocerlo, yo tengo una buena noticia. Quiero decirle que hay un Padre celestial que quiere abrazarnos y recibirnos, y nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que sea libre de esa opresión de los demonios, para que sea libre de ese bullying, para que sea libre de esa carga negativa emocional que lo está acompañando toda la vida y que lo quiere destruir. Pero podemos ser libres en Cristo Jesús. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, hermanos, viven esta tragedia a su alrededor, en su vecindario, entre los compañeritos de sus hijos en las escuelas? Pero usted es un padre que conoce al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Claro, usted no hace esas cosas. Usted sí es responsable con sus hijos. Usted sí es una persona, ¿verdad?, centrada en Dios, que nunca, pero nunca se ha olvidado y no se olvidará jamás de sus hijos. Porque los hijos, así como los padres, siempre van a ser nuestros hijos y siempre van a ser nuestros padres. Eso no es una relación temporal, es una relación permanente. Pero Satanás se ha encargado de quebrarla. Satanás, él vio la oportunidad de tentar a Eva. Fíjese, dijimos que Dios había creado a un hombre, a un ser viviente, a un alma viviente. Dijimos que Eva fue sacada del interior del hombre. Era fácil para ese ser viviente tener comunión con Dios. Pero cuando Dios dividió al hombre en un hombre y una mujer, Satanás dijo, esta es mi oportunidad. Voy a tentar a la mujer. Aparentemente lo más débil. Era Adán el que tenía la integridad. Eva era una costilla de Adán. Y de ahí fue hecha mujer. Satanás, astuto, malo, tentó a Eva y la llevó al fracaso, para la destrucción del plan de Dios, queriendo destruir el plan de Dios. El plan de Dios era que esa pareja que gobernaba en el huerto del Edén se multiplicase. Por eso los dividió a ellos. Dios dividió para multiplicar, pero Satanás divide para restar. Así son las matemáticas espirituales. Nunca Satanás va a sumar, nunca va a multiplicar, siempre va a restar, va a quitar, va a robar, va a dividir. Dios hizo esta maravilla a un hombre y a una mujer para que administrase y gobernase la tierra y toda esta creación material. Pero Satanás no lo pudo resistir, porque eso se le había encomendado a él, y ahora él se encarnó en esa serpiente y sedujo a Eva. Aparentemente no era tan feo Satanás encarnado en la serpiente como hoy es cualquiera de las comunes serpientes. Algunos
dicen, aunque no hay prueba bíblica para afirmarlo, de que Satanás caminaba erguido, la serpiente caminaba erguida. Recordemos que ahí estaba encarnado Satanás. El Hijo de Dios se encarnó en un hombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Satanás se encarnó también en una serpiente. Y a través de esa serpiente habló con Eva. El único animal que hablaba era la serpiente. Quiere decir esto, que para comer de cualquier fruto espiritual basta con oír. Me estoy explicando, hermano. Amén. Las personas quieren oír. ¿Qué tendrá este para decir? El periodismo se alimenta de eso. Y las personas pagan para conocer noticias de sus ídolos, de sus personajes preferidos. Consumen todo eso material porque hay sed de conocer, de saber. Desde que el hombre es hombre y comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, tiene sed por saber. Me estoy explicando. Y ese conocimiento es recibido por el oír o por el ver. Pero allí Satanás habló con la mujer. Y la mujer no solamente desobedeció, viendo que el fruto del árbol prohibido era bueno para comer, parecía agradable, pero abrió una puerta cuando oyó y le creyó a la serpiente. Creerle a la serpiente es caer, es pecar, es ser contaminado, manchado con la naturaleza satánica. Eso sucedió con Eva y sucedió también con Adán. Creyeron el mensaje del diablo, en descrédito de lo que Dios les había dicho. Dios le había dicho, no coman de ese árbol, pero la serpiente les dijo, ustedes pueden comer, contradiciendo a Dios. Por eso Satanás también es conocido como contradictor rebelde. Así son las personas. Cuando más contenido satánico hay en su vida, son rebeldes, contradictores, no quieren oír el consejo de la verdad, solo se alimentan de la mentira, del engaño, de lo superfluo, de lo temporal, de todo aquello que sencillamente les va a llevar a la destrucción. Usted estas palabras que yo estoy hablando las puede creer o las puede rechazar. Lo mismo le digo a los que están viendo el video. Usted puede creer o puede rechazar. Como Adán y Eva creyeron a la serpiente, eso significó el rechazo al mensaje de Dios. Desobedecieron a Dios porque le creyeron a la serpiente. Entró la naturaleza de Satanás en ellos. La fe viene por el oír. Estamos hablando de la fe en Dios. Pero lo que recibieron ahora ellos fue fe negativa, la fe del diablo. Una fe manchada y contaminada por la naturaleza malvada del enemigo de nuestras almas. Recibieron una fe para creer a la mentira. Por eso le cuesta tanto al ser humano creer a la verdad divina. No es verdad, voy a esperar más tiempo. Yo no creo lo que dice el evangelista, el pastor, lo que proclama la iglesia, lo que dice la Biblia, ese libro, quién sabe quién lo escribió. ¿Cuántas veces he escuchado yo esto? Y yo también pensaba lo mismo antes de conocer a Jesucristo. Yo dudaba de todas esas cosas, no las creía. Era indiferente, pero vivía hueco y vacío. Pero cuando pude comprender, entender, creer la verdad divina, allí nació una nueva naturaleza que puso Dios, la naturaleza del nuevo hombre. Por eso hay necesidad de un nuevo Adán, de una nueva Eva.
necesidad del nuevo nacimiento. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero ahí vemos entonces que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La serpiente sencillamente quería destruir el plan de Dios. Quería llevar a cabo eso porque él estaba envidioso de que Dios había puesto allí al hombre como alguien para que rigiera todo lo que él había tenido antes. Otro día vamos a hablar de esto. Pero qué importante saber de que nosotros hoy en día como padres tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad. Yo no tengo hijos, pastor, de quién ocuparme. Puede darse el caso de que alguien tenga esa situación. Sí, usted tiene muchos hijos espirituales a los cuales asesorar, guiar, aconsejar, administrar. Bueno, yo no tuve padres, que se arreglen como puedan. ¿Sí? A veces esas respuestas se dan en el corazón de las personas, aunque no se expresen públicamente, pero están dentro. Que se arreglen como puedan. Pero la realidad de las cosas, que si nosotros pasamos por ese tipo de situaciones, eso no quita nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, porque se supone que ahora tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Y si tenemos verdaderamente la naturaleza de Cristo, entonces vamos a manifestarla. Vamos a ser padres para otros que están viviendo en la oscuridad, para otros que están sufriendo, para otros que no saben cómo salir de la situación en la que la vida les puso, maldiciendo a diestra y siniestra, maldiciendo a sus padres que los abandonaron o los dejaron, maldiciendo a la autoridad, maldiciendo a la sociedad, maldiciendo al mundo y, ¿por qué no?, hasta algunos maldiciendo a Dios por lo que le toca vivir. Por eso tanta incredulidad, por eso tanta duda. Pero quiero decirle, hermana y hermano, que tenemos un compromiso con Dios y también con la gente a nuestro alrededor. Tenemos que predicar el Evangelio, no solo a nuestros hijos. Tenemos que labrar la tierra en nuestros hogares, labrar la tierra en nuestras iglesias. Compromiso en el Edén celestial de Dios, trabajando allí a través de la oración para poder regar este mundo con la semilla que es la palabra de Dios, con una palabra de aliento, con una palabra de poder, con una palabra que inflame corazones, con una palabra de fe para llevarlos a las personas a creer verdaderamente que no están solas, no están solos, Dios está con ellos si pueden creer. Ese es el propósito de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir nuestra vida como la hemos llevado hasta aquí? Esto que escuchamos, ¿lo vamos a dejar en el olvido? Como que lo escuchamos y luego que nos vamos aquí lo desechamos. Yo quiero decirte, hermana, hermano, que esto que estamos hablando es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Dios me alcanzó esto para compartírtelo. Porque no vayas a creer que yo soy perfecto. No, y tampoco estoy diciendo de que tú eres lo peor de lo peor, o alguno de los que nos ven es lo peor de lo peor. Al contrario, estamos diciendo que Dios te ha hecho para grandes cosas. Estamos diciendo de que tu matrimonio, que tu vida puede tener otro sentido, puede tener el sentido que Dios le ha querido dar desde el principio. Pero Satanás te ha desviado del verdadero camino. Y hoy estás caminando el camino del resentimiento, del odio, la amargura, del rechazo, de la indiferencia, de la incredulidad. Satanás ha provocado eso. Y ha tenido como aliado su naturaleza, envenenando tu corazón, envenenando tu alma. Y las voces de las serpientes que se alzan en estos días no se callan. ¿Cómo vamos a callar nosotros entonces? ¿Cómo vamos a cerrar nuestras bocas?
¿Cómo dejar que todo se hunda cuando sabemos que Dios nos ha hecho con un gran propósito? Que Dios nos ha hecho para una obra tan gloriosa: labrar su huerto, trabajar en lo que Él nos ha colocado, instalado. No le des el gusto a Satanás. Cuida tu familia, cuida tu matrimonio, cuida a tus hijos, tus hijas. No te olvides de ellos. Si hay alguno que está viendo el video y se ha olvidado de alguno de sus hijos, quizás tú te olvidaste, pero tus hijos no se olvidaron. Tus hijos saben que tienen un padre que los procreó, una madre que los parió. Tus hijos saben. Quizás no lo expresen, ni pregunten, ni digan nada, y callen, haciendo que la amargura brote más y más en sus corazones. Porque saben que tienen padre y tienen madre, si están vivos, obviamente, pero que les han fallado, que se han olvidado de ellos. Ellos no se olvidan. Quizá la madre olvida al que parió. Quizás el padre se olvida con mucha más facilidad al que procreó. Es fácil eso para los hombres y mujeres irresponsables, dañinas, malvados, malvadas. Quizás eso suceda, pero el hijo nunca se olvida, porque él no vino de la nada. Él está allí por algo, pero hubo alguien que lo lastimó, que lo dañó, que destruyó su vida y su futuro. La Biblia nos dice, Éxodo capítulo 20, vamos a leerlo. Gloria a Dios. No estaba en el punto, pero como se me fue el tiempo rápido. Éxodo. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo 20. El verso 5. Vamos a leer todo el versículo, es extenso. Dice, no te inclinarás a ella, hablando de las imágenes, los ídolos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad. Escuche esto, a esto me quería referir, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Esto es palabra de Dios. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y seguimos leyendo, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay una gran diferencia entre alguien que ama a Dios y alguien que no lo ama. Dice que Dios visita la maldad de los padres. ¿Escuchó? La maldad de los padres. La maldad de los padres nunca, ni la maldad de nadie va a quedar impune. Nada va a quedar impune. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Por qué? Porque esa maldad siempre recae sobre la descendencia. Eso quiere decir eso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Oh, yo vivo como vivo y hago lo que me parece y no le causo daño mal a nadie por el estilo de vida que lleva y de la forma que me conduzco. Soy un borracho, pero yo no lastimo a nadie. Yo soy un drogadicto, pero no lastimo a nadie.
Yo soy una persona adúltera, fornicaria, pero yo solamente lo hago porque a mí me gusta y nada más, pero sin lastimar a nadie. Yo robo, miento y no lastimo a nadie. Sencillamente lo hago eso porque necesito para vivir, porque mi naturaleza me lo pide. Porque es una cuestión de naturaleza. Pero, ¿por qué esa maldad va sobre los hijos? Porque nuestros hijos llevan nuestra semilla, nuestros genes, pero llevan la semilla espiritual que nosotros les transmitimos. Si el ser humano peca, se rebela contra Dios, despotrica contra Dios, se ocupa en buscar otros caminos diferentes al camino de Dios. Y no hay otro camino. Diga conmigo, no hay otro camino. Porque hay un solo camino. Y si hay un solo camino, entonces quiere decir de que todos los demás caminos que se alzan delante del hombre, diciendo, yo también soy un camino, tú también puedes entrar por esta puerta, puedes caminar por aquí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En otras palabras, Jesús vetó, anuló, rechazó todo otro camino que no sea Él. Él es el camino. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y si alguien no está caminando en ese camino, camino en otro camino del enemigo. No existen otros caminos, hermanos. No hay otra opción. No hay otro Salvador. No hay otra solución para los problemas del hombre. No hay otra cosa sino solamente Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pero el hombre siempre quiere buscar un atajo. Quiere ver algo diferente. Esto parece emocionante. Esto parece revelador. Por eso Satanás ha engañado a la humanidad con infinidad de caminos, infinidad de religiones, infinidad de cosas que se alzan tratando de seducir, de engañar a las personas incautas, incrédulas, ofreciéndose como el camino, como la solución. Eres pobre, yo te voy a hacer rico. Estás sufriendo, te voy a anular el sufrimiento. Yo voy a hacer de ti como Dios. ¿No le parece familiar ese mensaje? ¿No fue lo que le dijo a Eva la serpiente? El día que ustedes coman de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes van a ser dioses. Van a saber el bien y el mal. Hay sed por saber, por conocer, por escudriñar lo que no se debe de escudriñar. Ese es el camino de Satán. Hay un solo camino, es el camino de Jesucristo, y ese no es el camino del árbol del conocimiento del bien y del mal, es el camino de la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es la vida? Voy a hablar un poquito. La vida es algo propio y particular de Dios, porque Cristo es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. En el camino de la vida, nosotros no tenemos que anhelar saber nada más que conocer y profundizar en la vida. La vida. La vida es lo que te hace respirar, por ejemplo, para ilustrarlo de alguna manera. ¿Alguien te enseñó a respirar? ¿Le enseña a alguien, a un bebé apenas nacido, a respirar? ¿Alguien le enseña a nuestro corazón a latir? ¿Verdad que cuando comenzaste a respirar no paró nunca más? Y seguimos respirando, ¿sí o no?
No se aprende a respirar. No es que hoy estoy en primer año de aprender a respirar y luego en el 5º año voy a respirar mejor. Parece gracioso, pero eso es la vida. Vivir la verdadera vida es vivir en Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Pero las gentes que no conocen a Dios y muchos ignorantes, lo voy a decir así, ignorantes, procuran buscar otro camino, el camino del alma, la curiosidad. Cómo llena los ojos contemplar el fruto prohibido. Era agradable a los ojos y seguro que es sabroso al paladar. Y la gente mira esas cosas como que son lo máximo. Busca embelezarse en eso. Voy a investigar más. Esto lo voy a estudiar mejor. A la vida no hay que estudiarla. La vida se vive. ¿Sí o no? A Cristo no hay que estudiarlo, hay que vivirlo. Gloria a Dios. Si lo tienes, vas a vivir. Vas a vivir la verdadera vida. Si no lo tienes, no puedes. Obvio, no puedes, vas a sufrir. Si no tienes al Señor en tu corazón, no tienes nada. Si hay algo de valor en nosotros, no es el carro y la casa que tenemos, ni una cuenta bancaria, ni el dinero, ni bienes, ni posesiones. No sirven para nada esas cosas. Créeme, no sirven para nada. Porque puedes tener todas esas cosas y estar muriendo de un cáncer. Como a muchos les pasa, no tienen mucha vida. Puedes estar sufriendo intensamente, no una enfermedad física, sino una enfermedad del alma. Puedes sufrir la soledad, la angustia, la depresión, porque no tienes nada. Porque tu confianza se ha puesto en las cosas que te rodean, en el conocimiento que puedes adquirir y siempre buscando en los pozos de aguas podridas. Así vive la gente. Huele a podrido y ahí va corriendo. ¿Se dio cuenta? Eso parece una buena cultura. Tengo que aprender de la cultura de muchas personas en el mundo y por eso tratan de saciar sus corazones con viajes, yendo para arriba, para abajo y más allá, creyendo de que ese conocimiento va a reportarles algo de beneficio. Solo llenan los ojos, pero esas cosas jamás pueden llenar su espíritu, porque lo único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente de dinero, posesiones, carros del año, flotas de carros de lujo? Hay gente que tiene dinero increíblemente. No estoy criticando a los que tienen dinero. Algunos lo hicieron de buena forma. Otros lamentablemente de mala manera, pero terminan ellos comprendiendo una sola cosa, de que eso no los hace felices. No los hace felices. Lo único que nos puede hacer felices es saber que estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios, que Cristo está en nuestros corazones y podemos ser verdaderos padres, verdaderas madres para otros. Tú estás ocupada en otras cosas, tienes otros propósitos para tu vida y otras prioridades. ¿Tus hijos no son una prioridad para ti? ¿Los tiraste a la basura? No estoy diciendo a ustedes, alguno que está viendo por ahí. ¿Te olvidaste? Ellos no se olvidaron de ti. Hay un padre y una madre ausente para ellos. Nunca estuvo cuando tenía que estar.
Nunca se presentó. Nunca se ajustó bien los pantalones, si es que tiene, y se paró como un hombre para labrar su huerto. Nunca se ajustó la falda a una mujer, si está viviendo fuera de las prioridades de Dios y no supo luchar, batallar por sus hijos. Y un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, batalla en oración por ellos. No lo supo hacer. Se desvió. Ese padre se olvidó. Repito una vez más que no puedo dejarlo de mencionar. Los hijos no se olvidan de los padres. Saben que tienen uno o tuvieron uno. Nunca me lo dicen. ¿Y tú qué le dijiste a ellos? ¿Le dijiste, hijo, lo hiciste muy bien? Te quiero mucho, estoy orgulloso de ti. ¿Cuándo se lo dijiste? No me hagas reír. ¿Cuándo? ¿Te acordaste? ¿Le diste el consejo, la palabra? ¿Trabajaste ese huerto? ¿O eran otras cosas? La caja de Xbox. ¿Aló? Creo que hay padres, yo conozco padres endemoniados jugando esos juegos satánicos en una cajita ahí que está. Un monitor y ahí viendo demonios. Y los hijos por allá. Mirando su celular, madres. ¿Mirando qué? ¿En el celular? ¿Facebook? Voy a ver con quién se casó fulana, a ver si vale la pena o no. ¿Cómo se vistió ese hombre? Qué ridículo hace. Pero a mí no me parecía más interesante esa persona, ese hombre. Digno de admirar. Pero sus hijos allá. De verdad que se han hecho muchos chistes, muchos memes respecto a esas situaciones. De niños lavando los platos, los trastes en la cocina. Avísenle a mi mamá que acá hay muchas cosas que lavar y ella está en el Facebook. Padres también, encandilándose con mujeres desprovistas de ropas, llenándose el corazón de pornografía, inmundicia diabólica. Quiere ver el hombre, el ser humano, quiere curiosear, quiere conocer más del mundo, más de las personas. Los programas de chismes hoy en día son muy redituables para los anunciantes, porque hay una multitud de gente anhelando saber lo último de su artista preferido. ¿Con quién se casó ahora? ¿Y qué pasó con esa relación? ¿Porque se rompió? ¡Ay, si yo fuera como él, como ella! Estarías totalmente perdida, perdido. Si hay algo bueno en el corazón del ser humano, es una sola cosa: la presencia del Señor Jesucristo. ¿Puedes levantar tu mano y alabar a Dios? Vamos a ponernos de pie, hermanos, porque ahora sí la hora avanzó. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. La Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Quiero repetir por último algo más, de que no estamos menospreciando a nada ni a nadie, ni a un matrimonio, ni a alguna persona. Repito, estamos mencionando de que vales mucho, de que Dios te ha creado con un propósito. Dios tiene necesidad de alguien que trabaje en su huerto. Y Dios nos llama a hacer ese trabajo.
Y Dios no llama a cualquiera. Llama a lo que vale la pena. Dios jamás va a poner a alguien en un grado de compromiso o responsabilidad que no pueda llevarlo a cabo. Sí se puede hacer eso. Sí se puede servir a Dios. Pero muchos de los que son llamados a servir a Dios se quieren servir a sí mismos. Y se quieren servir a sí mismos. Quiere satisfacer los deseos de su engañosa alma, engañoso corazón. Les causa placer la maldad, la mentira, el engaño. Seguir como siguió toda la vida. Pero queda poco tiempo. Queda poco tiempo para que la gente siga viviendo como le da la gana. Yo no soy un profeta, ni tampoco soy un agorero para andar profetizando males a diestra y a siniestra. Pero lee tu Biblia. Lee tu Biblia. ¿Tú crees que esto se va a componer? ¿Tú crees que tú, como por arte de magia, vas a ser librado de los juicios que van a caer sobre este mundo? ¿Qué crees? ¿Qué se cree? ¿De que todas las cosas van a seguir igual? ¿De que todo va a seguir y continuar de la misma manera? La muerte te va a sorprender. Va a llegar, es inevitable. ¿Y qué vas a decir después? Yo quise vivir la vida. Qué triste para el que supo saber que la vida era Cristo y nunca la vivió. Va a ser peor para ese tipo de personas. Haber estado tan cerca de la salvación y sufrir por una eternidad. Es tu choice. Nuestra elección. Nuestra elección. ¿Qué queremos? Para nosotros mismos y para nuestros hijos. ¿Recuerdas el texto de Éxodo 25? La maldición viene sobre los padres, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No se quedó ahí. O si sufro yo y ya está, pero no. Hay más. Por eso muchos ven los hijos que tienen y dicen, no sé por qué pasó eso. No sé cómo pudo haber ocurrido. Todo tiene una explicación, todo tiene una razón. Hay solución. Así como se escucha el mensaje de la serpiente, escúchalas el mensaje de Dios. Créele a Dios de una vez por todas. Créele a Dios. Te va a ir bien. Créele a Dios, que te dice que en Cristo hay vida y vida eterna. Él es el que nos garantiza la vida eterna. ¿Por qué? Porque primero, y con esto ya concluyo, sí, no quiero dejar de... Esto fue algo que me puso a última hora el Señor. Primero, Dios creó al hombre fuera de Dios y lo puso en un huerto. Pero ahora, Dios ya no lo pone afuera, lo mete al hombre adentro de él. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos mete adentro de él. Nos mete en Cristo. Si verdaderamente somos salvos, tú vas a sentir seguridad y garantía de esa salvación. La Biblia nos dice que
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si tú no tienes ese testimonio, no tienes nada. Si dudas, no tienes nada. Si no crees, no tienes nada. Estás perdida, estás perdido. No hay solución para el que no cree. Hay solución para el que cree y hace, obedece, camina el camino del Señor. Que no se aparta, que se arrepienta de sus pecados y sabe que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero si se insiste en la maldad, si se insiste en la maldad, Satanás va a seguir insistiendo en tu destrucción. No es que Dios se haya olvidado de ti, ni de nadie. Dios no se olvida de nadie. Por eso Dios habla a tiempo y afuera de tiempo. ¿Le creemos o no le creemos? Esa es tu elección, es mi elección, la elección del ser humano. Dios quiera que esto lo pueda ver alguna otra persona y muchas personas más de las que están viendo allí el video. No puedes seguir viviendo un evangelio a medias. Un pie en el mundo y otro pie supuestamente en el camino del Señor. No existe tal cosa. O estás con Dios o estás con el diablo. O con Dios o con Satanás. O eres amigo de Dios o amigo de Satanás. Tu compañero es Dios o tu compañero es Satanás. Tú escoges, tú eliges. No hay otra choice. No hay grises. O es blanco o es negro. Todo eso se va a conocer fehacientemente el instante después de la muerte, que llega. A todos nos ha de llegar ese momento. ¿Estamos preparados o no? ¿Creemos o no? ¿Desechamos el mensaje? ¿Lo consideramos poco? Vamos a orar. Levanta una mano y vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú nos llamas, Señor, al camino de bendición, al camino que nunca el ser humano debió haber dejado, Señor. Pero tú en tu plan proviste la solución, que es tu Hijo Jesucristo. Para eso lo enviaste, para que Señor, se encarnara, para que fuese un hombre como nosotros, para que fuese tentado en todo, pero vencedor, Señor. Para vencer por nosotros en una cruz la naturaleza de maldad, Satanás, pisarle la cabeza y luego resucitar de entre los muertos y estar allí a la diestra tuya, Padre eterno, intercediendo por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque ahora tú nos pusiste en Cristo, Padre eterno. Ya no estamos en un huerto, Señor, como estuvieron nuestros primeros padres, Señor, aleluya. Ahora estamos caminando en este mundo, Señor, con un propósito, con una misión. Tenemos que proclamar tu mensaje de salvación, tu glorioso evangelio, diciéndole al mundo, a los que viven frustrados, derrotados, arruinados, perdidos, Señor, de que hay solución, de que hay una esperanza. Y esa esperanza eres tú, oh Jesucristo. Ayuda a tu iglesia, Señor, aleluya. Levántanos, Señor, con poder para proclamar la verdad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te lo pedimos y te damos gracias por tal privilegio, porque nos has llamado a continuar la tarea, a sembrar en este mundo tu palabra, a traer tu semilla, Señor, a labrar este huerto, a trabajar en él, Señor. Causa sudor, causa lágrimas. Oh, es intensa la presión para muchos, pero a los que creen en ti los llamas vencedores, Señor. Gracias, eterno, aleluya. No es un camino de cobardes, es el camino de los vencedores. No es el camino de los que temen, de los que dudan, de los que tiemblan, sino de los que se levantan con poder frente al enemigo, frente a la mentira, al engaño, a la inmundicia, al pecado, a la maldad. Y le dicen al diablo, diablo, estás derrotado en el nombre
de Jesús, ahora estás derrotado. No tienes derecho, ni arte, ni parte en mi vida, ni en mi hogar, ni en mis hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Aleluya. Dios nos ayude y nos guarde a todos. Nos bendiga, hermanos. Gracias en el nombre de Jesús. Levanta tu mano una vez más. No puedo olvidar de orarme por los enfermos. Aleluya. Hay quienes están sufriendo una enfermedad, un dolor, un mal diagnóstico. Aleluya. Y les trae incertidumbre, angustia, depresión, desesperación. Hay solución en Cristo. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo, porque la palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Recibe salud ahora, cualquiera sea la enfermedad, cualquiera el problema, cualquier la angustia, cualquier tipo de depresión. Se va ahora en el nombre de Jesús. Se va la enfermedad en el nombre de Jesús. Recibe la gracia de Dios. Aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos, hermanos queridos.